Hola a todos y a todas, somos el grupo número 8 y vamos a hablar sobre el proceso psicodiagnóstico. El proceso psicodiagnóstico es una situación bipersonal, psicólogo-paciente o psicólogo-familia de duración limitada, cuyo objetivo es lograr una descripción y comprensión lo más profunda y completa posible, utilizando ciertas técnicas como entrevistas, técnicas proyectivas y entrevistas devolutivas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hacer un psicodiagnóstico es algo más que hacer un informe. Su objetivo es lograr, mediante la integración de aportes clínicos, técnicos o teóricos, una descripción de la personalidad, de sus ajustes al medio y de su dinámica interna con una visión pronóstica. Los aspectos que abarcan no se limitan únicamente a la realidad interna del paciente, sino que además incluyen lo familiar y lo social. ¿Quiénes intervienen?, se preguntarán. En este proceso, los que intervienen son dos polos, el examinador o examinadores y el examinado. El examinado desea un alivio a su sufrimiento o incapacidad. Trae consigo fantasías de curación y espera que el médico las pueda cumplir. Recrea con el médico una relación mágica, la cual contiene elementos infantiles y ancestrales. Se produce lo que conocemos en psicoanálisis como transferencia. La revelación de dependencia infantil no tendría por qué traer complicaciones innecesarias, pero va a depender de qué tipo de modelo infantil se instale en la relación de ambos. También van a intervenir las fantasías que el examinado ha hecho sobre el significado del examen y su finalidad. El proceso de diagnóstico despierta una ansiedad de tipo persecutorio. La actitud psicológica del examinado no suele ser de plena colaboración y si la presta es porque no puede elegir otro camino debido a que esto depende de la estructura y dinámica de la personalidad del paciente. En cuanto a la actitud del examinador, su responsabilidad primordial para con el paciente refiere al respeto por su libertad personal, derecho a saber sobre sí mismo y que se reserve su intimidad. La devolución al paciente debe ser discriminada y dosificada. Es el psicólogo quien entiende qué es lo que el paciente está en condiciones de conocer y en qué momento. Es además el responsable de determinar, frente al material técnico obtenido en el estudio, cuál es la batería adecuada a aplicar. El rechazo o disgusto del examinado hacia el proceso diagnóstico origina en el examinador reacciones afectivas, o lo que conocemos como contratransferencia, lo cual puede conllevar a actitudes diagnósticas incorrectas. El examinador debe ser cuidadoso con la respuesta que produzca ante esta actitud del examinado, debido a que puede despertar reacciones en cadenas. Este examinador debe responder además a lo que conocemos como código de ética. El código de ética del psicodiagnosticador. 12 son los apartados que lo componen. En el primero se menciona que las evaluaciones diagnósticas deben llevarse a cabo dentro de un contexto de relación profesional. El diagnosticador debe tener una formación teórica-práctica sobre los métodos de evaluación psicológica proyectivas y o cognitivas. El segundo apartado, se debe seleccionar un conjunto de instrumentos psicodiagnósticos que son necesarios para el estudio psicológico. Se deben adecuar los procedimientos a los objetivos perseguidos y asegurarse las técnicas a utilizar. Se abstendrá de evaluar a una persona de la que tenga un conocimiento o relación que pueda alterar los resultados de la evaluación psicológica. En el tercer apartado, es obligación guardar el secreto de la información que se le fue confiada, excepto en casos donde se deba priorizar la integridad del paciente o de terceros. En el cuarto apartado, menciona que tanto el que construye el test y otras técnicas de evaluación como el que realiza las investigaciones deben contar con conocimientos profesionales actualizados de los test. El quinto apartado. Cuando se utilizan técnicas de evaluación se debe conocer la validez del instrumento y su aplicación adecuada. Si hay situaciones en las cuales las técnicas de evaluación que no pueden ser aplicables, se debe hacer un ajuste en la aplicación. Puede ser debido al carácter de género, edad, orientación sexual, discapacidad. El sexto apartado dice que al interpretar los resultados de la evaluación se debe abstenerse de emitir juicios de valor sobre la persona evaluada. En el séptimo apartado, las personas no habilitadas por su título universitario no deberán promover la aplicación de técnicas de evaluación psicológica.
En el octavo apartado, debe basar sus evaluaciones, resultados de test, con normas actualizadas en los últimos 10 años. En caso de utilizar instrumentos con normas que no se ajustan a lo anterior, se debe tener en cuenta este condicionante al momento de interpretar esos resultados. En el noveno apartado, al momento de elegir, deberá asegurarse de la validez del programa y de los procedimientos. De igual forma, de responsabilizarse de la aplicación adecuada, la interpretación y el uso de los instrumentos de evaluación si se utilizan servicios automatizados. En el apartado número 10, el material que se obtiene debe ser conservado al menos por 5 años de acuerdo con el Código Civil. No se debe archivar el material con el nombre de los pacientes para resguardar la identidad. En el apartado número 11, los resultados de la evaluación se comunicará utilizando un lenguaje que sea acorde a las características de personalidad del destinatario, excepto si hay una patología de alto riesgo, deberá ser comunicado a un adulto responsable. Y por último, el apartado 12, el psicólogo no debe promover el material de las técnicas psicodiagnósticas para que no haya una difusión en los medios masivos de comunicación, así como tampoco no puede difundir falsos beneficios alcances de un instrumento específico. Se pueden presentar algunos errores en el diagnóstico. Algunos de ellos pueden ser por un examen deficiente, donde los factores emocionales o a veces el exceso de experiencia o la falta de ella pueden influir. También ideas preconcebidas o disociación cuerpo-mente, donde no se puede diferenciar entre una enfermedad orgánica o una enfermedad emocional. También la idealización y denigración, la clínica versus el laboratorio o la jerarquización de los hallazgos e instrumentos diagnósticos. ¿Qué condiciones debe reunir el investigador para evitar errores? Un diagnosticador debe tener una real vocación humanística, es decir, tener un interés auténtico por el ser humano. También una humildad, es decir, reconocer sus limitaciones sin dejar de reconocer sus valores. También una capacidad de asombro o ingenuidad que tiene que ver también con la humildad. El método proyectivo consiste en presentar al sujeto un material que no esté estructurado para que éste lo organice a su manera, proyectando así su personalidad. Las características que tiene son ambigüedad de material, respuesta del sujeto y duración de la prueba, interpretación de las pruebas que pueden ser cualitativas o cuantitativas, no se reduce el puntaje, hay interrelaciones dinámicas y sus posibilidades de realización son ofrecidas por el ambiente. Las condiciones principales son estimular, tornar observable, registrar y comunicar de forma verbal la estructura psicológica del sujeto. En cuanto al concepto de proyección, sobre lo que es proyección, podemos decir que proyección es como un proceso que consiste en atribuir los propios impulsos, sentimientos y afectos a otras personas o al mundo exterior. Es un proceso defensivo que nos permite ignorar aquellos fenómenos indeseables. Desde el punto de vista psicoanalítico lo vemos como un proceso inconsciente que servirá para la defensa contra tendencias inconscientes, reduciendo así la tensión personal. En cuanto a las condiciones que requiere, podemos nombrar la estimulación, que no debe asumir demasiado tiempo, sino que debe lograrse con materiales simples, la observación, que debe basarse en los materiales de prueba expuestos objetivamente, el registro, que debe ser textual y total, la comunicabilidad, que debe lograrse mediante el estímulo, la observación y el registro de respuestas que están sistemáticamente organizadas. Para que los test proyectivos sean válidos y confiables, deben reunir 3 elementos. Uno es la sensibilidad, que es la discriminación de los sujetos testeados, la fidelidad, que es la estabilidad de la medición, y la validez, que es la pertinencia del objeto al medio. Siguiendo lo que dice mi compañera, la técnica proyectiva se usa para el estudio de la personalidad, porque confronta al sujeto con una situación a la cual contestará según el sentido que para él presente esa situación y según lo que siente mientras contesta. Para concluir, me gustaría hacer mención sobre algunos puntos centrales. Un proceso psicodiagnóstico tiene comienzo cuando el paciente se decide a ir en busca del médico o del psicólogo. La relación que la persona establece con el médico va a tener características especiales y por último, el proceso psicodiagnóstico es una situación bipersonal. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te